Seguramente has visto más de una vez una película o serie sobre Moisés y el Éxodo, desde el clásico de clásicos, Los 10 Mandamientos, hasta El Príncipe de Egipto, una cinta muy galardonada. En esas proyecciones, las 10 plagas son parte interesante de una historia muy épica. Pero hoy tenemos la oportunidad de ir más allá de una cinta y explorar cada plaga a detalle. ¿Será que estas señales fueron al azar? ¿Era un ataque personal o una confrontación espiritual? ¿Estos sucesos afectaron también a los hebreos? En este episodio conversaremos sobre estas plagas y descubriremos la relación que tiene con los dioses egipcios y cómo, en medio del caos, se ve a quien realmente tiene control sobre todo. Hola, bienvenido a un nuevo repaso de la lección de escuela sabática para jóvenes. Qué gusto encontrarnos aquí una semana más para descubrir los temas que la temporada El libro del Éxodo nos trae. Me gustaría agradecerte por ser parte de este canal, compartirlo con tus amigos y si eres nuevo o nueva, te invito a que te suscribas, porque aquí vas a encontrar contenido muy útil para ti. Esta semana el tema está impresionante. He quedado fascinado. Vamos a hablar sobre plagas por doquier y nos detendremos a observar esta escena previa a la salida rumbo a la tierra prometida. Podremos observar ciertas actitudes del faraón y también vamos a hallar lecciones que podemos aplicar para nuestra vida. Y esto me gustaría mencionarte al final del video. Bien, nuestra porción de estudio de la Biblia para esta semana es Éxodo capítulo 7 hasta el capítulo 10. Y para comenzar me gustaría leer contigo Éxodo capítulo 7 del versículo 9 hasta el versículo 13. Leamos juntos. Si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Lo que vamos a encontrar en este episodio es impresionante. Una vez más, Dios envía a Moisés y Aarón delante del faraón. Y este segundo encuentro ya no sería tanto de palabras, sino un poco más místico o simbólico, ya que daría pie al inicio de una confrontación espiritual. Faraón pide pruebas. Moisés y Aarón ya estaban preparados para ello. Sin embargo, esta demostración se convierte en un ring de una batalla espiritual. ¿Y por qué la lección presenta ello de esta manera? Necesitamos comprender a las 10 plagas no como el relleno de una historia o la parte del clímax previo a una épica liberación. Lo que nosotros tenemos que ver en las 10 plagas es una contienda entre Dios versus los dioses egipcios. Y es aquí donde vemos el primer asalto. Moisés y Aarón realizando una demostración y los magos, los hechiceros de Faraón tratando de emparejar la situación y lanzando varas que se convierten en serpientes. Pero detrás del telón de la realidad, Satanás estaba engañando la vista de los presentes y del rey para hacer creer que el campo de batalla estaba parejo. Y aquí es donde comienza la confrontación para desenmascarar los dioses egipcios. Wadyet, símbolo de poder, de autoridad y protección, representada por las serpientes de los brujos, estaba siendo devorada y derrotada por un poder superior al que muchos creían que tenía. Este primer encuentro marca la pauta de lo que se desarrollaría en los capítulos posteriores. Dios desenmascarando a los dioses egipcios, que eran parte de un panteón de más de 1500 deidades.
La lección de esta semana nos presenta 9 de las 10 plagas que sucedieron en Egipto. La décima la conoceremos más a detalle en una siguiente edición. Sin embargo, vamos a analizar juntos estas 9 plagas. El profesor Thomas Toes y el doctor Moscala, expertos en temas del Antiguo Testamento, presentan a estas plagas en grupos de 3. Y la verdad que hacen al tema más didáctico y de fácil comprensión. Van incrementando su intensidad conforme pasa el tiempo, confrontan directamente a los dioses bandera de Egipto y siguen un patrón muy interesante, la verdad. Una presentación ante el faraón y advertencia en cada 2 plagas, y la tercera ejecutándose sin previo aviso. En cada una de estas 3 rondas o ciclo de plagas, se obtiene una negativa como respuesta del faraón para la liberación de los hebreos. Y vamos con los 3 grupos. En el primero se encuentran las plagas denominadas como leves. La primera, el agua convertida en sangre. El río Nilo, la fuente de vida y recursos, estaba afectada y evidenciaba el fracaso de Happy. Y no me refiero a la canción de Pharrell Williams, sino al dios protector del río Nilo, que no pudo hacer nada para revertir lo que estaba sucediendo. La segunda plaga, que era sobre las ranas, un animal sagrado para los egipcios, y su presencia se había intensificado tremendamente en todo el país. Ranas por doquier. Y esto comenzó a ser algo ya no tan agradable e imposible de controlar, incluso para Heket, la diosa rana. La tercera plaga tuvo que ver con el dios de la tierra, Geb. De allí comenzaron a salir un montón de piojos, insectos, que incomodaron y azotaron a todo el territorio egipcio, y ese dios no pudo detenerlos. En el segundo grupo, la cosa se pone un poco más complicada. Entramos a las plagas consideradas como graves. Enjambres de moscas como cuarta plaga fueron por todos los egipcios. Wadjet y Jepri, dioses protectores y de los pantanos, no tuvieron poder sobre esta plaga. Luego, la muerte del ganado. Hathor, la protectora, y los demás dioses con rasgos bovinos fueron desenmascarados y derrotados. La siguiente plaga, sobre las úlceras. Isis e Imhotep, dioses de la medicina egipcia, no tuvieron poder para sanar a su pueblo. Incluso Sekhmet, que tenía el poder sobre los males, no pudo hacerle frente a lo que estaba ocurriendo. Llegamos a un tercer nivel o tercer grupo, con plagas que sí fueron muy devastadoras para Egipto. La séptima plaga del granizo, comenzando a destruirlo todo, seguidamente de una plaga de langostas que devoraron los campos y comenzaron a infestar todo el territorio de Egipto. Era un golpe tremendo a Nut, a Osiris, Set y dioses especialistas en estas áreas que no pudieron resolver el problema que estaba ocurriendo con sus adeptos. Y como novena plaga, las tinieblas, nada de luz, completa oscuridad para los egipcios. Y este sí que fue un golpe tremendo a Ra y a Tut, dioses poderosos para los egipcios, que eran considerados soberanos del sol y de la luna. Una oleada tremenda hacia los dioses de Egipto. En medio de estas plagas, que ahora resultan muy interesantes de estudiar, existen ciertos detalles en los que nosotros podemos colocar nuestra atención. Por ejemplo, aunque hay opiniones divididas sobre si las primeras 3 plagas afectaron o no a los hebreos, la evidencia bíblica nos muestra que Dios siempre cuidó de su pueblo. Además, no habría sentido en oprimirlos más. Pero lo que sí podemos entender es que a partir de la cuarta plaga, la protección de Dios fue mucho más evidente. Por otro lado, la Biblia nos muestra un contexto muy crítico, la verdad. Pérdidas tremendas, casas destruidas, cultivos, ganado afectado, recursos en caos y una nación que estaba comenzando a cuestionar las decisiones de su líder, quien más allá de tener un cargo político, era considerado un dios, su protector, pero que lamentablemente estaba siendo humillado por el poder de Dios, uno más superior de lo que este rey creía ser.
Hasta cierto punto podríamos decir que los egipcios estaban en contra de liberar a su servidumbre. Esto generaría un cambio en su sistema y un reajuste en la dinámica de lo que sucedía en Egipto. Sin embargo, con los recientes acontecimientos, evidenciaron su deseo en que Faraón pueda liberar a su pueblo y de esta manera dejar la desgracia a un lado y comenzar de nuevo. Y a medida que las plagas se intensificaban y ellos consideraban una liberación, el corazón de Faraón se endureció y decía no. Aunque por momentos decía sí y luego se retractaba, era un tira y afloja, un suelta y sujeta. Su orgullo y la obsesión por tener el poder absoluto lo llevaban a tomar decisiones que no solamente lo estaban afectando a él, sino impactaban tremendamente en un pueblo que tenía su confianza en su líder. La terquedad y su forma testaruda lo estaban alejando cada vez más y más de la voz de Dios, hacia un punto que estudiaremos en la siguiente edición. Dios no fue un abusivo y utilizó la fuerza para comenzar a golpear a todos en Egipto. Él respetó la decisión de Faraón y la de todos sus súbditos que confiaban en el rey. Por esta razón, advertía una y otra vez no solo a Faraón, sino también a todo su pueblo. Y al estudiar el tema surgen muchas ideas y muchas opiniones. Algunos ven a estas plagas como un acto de venganza, como un abuso del poder. Y la verdad que hay un gran debate en la vida respecto a las intervenciones de Dios. Surgen las incongruencias humanas, porque se culpa a Dios por no actuar, por olvidarse de atender a un pueblo, pero cuando actúa lo culpan por intervenir o excederse. Y al final nadie los entiende. Para los hebreos, estas plagas fueron una muestra de su misericordia y su protección. Y para los egipcios fue un llamado de atención hacia el arrepentimiento y considerar a Dios como el único y soberano de todo. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo hoy a cada uno de nosotros? ¿Cuál es la aplicación para mi vida? Con sinceridad, preguntarnos, a pesar de que estamos viendo el poder de Dios en nuestra vida, sus señales y todas sus obras, ¿estamos confiando en Él de verdad? ¿O estamos depositando nuestra confianza no en dioses egipcios, pero tal vez en nuestra propia energía, en nuestro trabajo, en nuestro ponderado académico? ¿En dónde está nuestra confianza? La lección nos invita a verdaderamente confiar en Dios, y no con presunción, sino con una verdadera y auténtica fe. Otra aplicación interesante sería que, a pesar de que Satanás hoy intente imitar los milagros de Dios y sus bendiciones sobre personas que obran mal, no debo desanimarme, sino confiar en que Dios actuará en nuestro favor. ¿Qué te parece si esta semana nos tomamos un tiempo para reflexionar en la noche, antes de dormir, y preguntarnos, ¿estoy reconociendo el poder de Dios incluso cuando todo está hecho un caos? Y también desafiarnos a conversar con un amigo, con una amiga, sobre algún momento en el que sentimos la protección de Dios a pesar de todo lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor. Puede que esas experiencias fortalezcan nuestra fe y sean de un apoyo mutuo espiritual. ¿Te parece si oramos en este momento? Bendito Dios, el estudio de esta semana ha sido impresionante. Las 10 plagas. Hemos estudiado 9 sí, de una manera tal vez diferente a lo que hemos visto antes. Y en medio de ello, nosotros resaltamos tu protección, tu paciencia y tu invitación a que escuchemos tu voz. Permítenos que esta semana nosotros reflexionemos sobre tu cuidado, aún en medio de las situaciones difíciles. Y ayúdanos a mantener nuestra vista en ti, a pesar de que el enemigo intente imitar tus milagros y bendiciones cuando las cosas no están bien. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Muchas gracias por ver este video. Si te fue útil, te apoyó en tu estudio de la semana, deja tu me gusta, tu comentario. Si no te has suscrito aún, te invito a que lo hagas. Cada semana estamos compartiendo ese contenido que resulta de mucho apoyo, porque aquí en el canal no solo vas a encontrar el video repaso para la semana, sino también un bosquejo salvavidas para ti. Te envío un fuerte abrazo. Nos vemos en una próxima edición. Chao, chao.